Entré en la oficina de Ricardo, pensando que estaba a punto de recibir una actualización sobre la campaña Cúspide. Nos habíamos estado dejando la piel en esa cuenta durante 3 meses seguidos, y yo fui quien la consiguió en primer lugar. Mi presentación, mi propuesta, mis números. Pensé que iba a recibir un reconocimiento, tal vez incluso un asiento en la mesa del retiro de ejecutivos. En lugar de eso, se reclinó en su silla de cuero, removió su café y dijo: «Estamos seleccionando el calibre de los asistentes. No creo que encajes con la imagen». Eso fue todo. Sin preámbulos, sin disculpas. Me quedé allí congelado, asentí como un maldito idiota. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que crujió, pero mantuve mi rostro impasible, neutral. Forcé mis manos a permanecer relajadas a los costados mientras mi pecho ardía como si me hubiera tragado ácido de batería. No dije ni una palabra, simplemente me di la vuelta y salí. La oficina estaba en un silencio sepulcral. Nadie me miró a los ojos. No era necesario. Podía sentirlo. Todos lo habían oído. Pasé junto a Fernanda de Finanzas. Parpadeó con fuerza y desvió la mirada como si no acabara de escuchar a través del cristal. Mateo fingió estar tecleando. Ni siquiera había teclas bajo sus dedos. Todos estaban al tanto, y nadie dijo nada. Llegué a mi escritorio y me senté como si mi columna vertebral no se hubiera partido en dos. El retiro era en Punta Anelo. Esa parte fue la que más dolió. Ricardo lo dijo como si hubiera elegido algún resort exclusivo en la Riviera Maya que nadie podía tocar. Lo que él no sabía, lo que nunca le dije a nadie en el trabajo, era que mi padre construyó Punta Anelo desde los cimientos. Cada muelle, cada suite, cada piedra en el jardín. Había estado yendo allí desde que tenía 9 años, pero nunca usé el apellido Montenegro aquí. Ni una sola vez me apoyé en esa conexión. Quería ganarme mi lugar como todos los demás. Pensé que lo había logrado. Pero ese momento, de pie allí con mi trabajo borrado y mi nombre arrastrado, activó un interruptor en mí. No me excluyó por accidente. No se olvidó de poner mi nombre en la lista. Eligió no hacerlo porque no besé el anillo. Porque me mantenía en mi sitio. Porque trabajaba duro en lugar de hacer la barba con unas copas. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Me senté en mi escritorio durante 10 minutos más, actuando como si estuviera ocupado. Luego me levanté, entré en la sala de descanso y me serví una taza de café quemado de la oficina. No me lo bebí, solo me quedé allí agarrándolo con ambas manos, tratando de no arrojarlo contra la pared. Y mientras caminaba de regreso a mi escritorio, mi teléfono vibró con una invitación. Sincronización de estrategia de Cúspide. Nuevos responsables. Ricardo había añadido a sus 2 cuates de las copas a la invitación. Me senté y abrí mi portátil. Mis dedos no temblaban, pero algo dentro de mí se había cansado de esperar. Ni siquiera llegué a la mitad de esa sincronización de Cúspide antes de cerrar mi portátil. Los 2 chicos junior que Ricardo había metido en la cuenta. Uno empezó a hablar por encima de mí, y el otro seguía llamando a la marca, Aexia. Llevaba dándole 1000 vueltas a tipos como estos desde el posgrado. Esa campaña se suponía que era mía. La construí desde cero, estrategia, segmentación de mercado, posicionamiento, incluso hasta las fases de lanzamiento. Ricardo asentía en las reuniones, luego quitaba mi nombre de la presentación y la exponía a la junta de vicepresidentes como si fuera un esfuerzo de grupo. Lo llamó colaborativo. Lo que quería decir era mío. Ahora, esta no era la primera vez. Mis propuestas seguían siendo modificadas antes de llegar a la dirección. Mi nombre siempre faltaba en las diapositivas de resumen. Luego vinieron las asignaciones que comenzaron como victorias en solitario y terminaron con acompañantes. Siempre sus chicos de la hora feliz. Uno de ellos literalmente me preguntó una vez si la experiencia de usuario era un software. Pero seguí presentándome. No fui a llorar a recursos humanos. No usé mi apellido como palanca. Recibí los golpes y seguí adelante. Verás, después de mi maestría en administración de empresas, tuve una elección clara. Aceptar un puesto de dirección en la empresa de mi padre o construir algo desde cero. Elegí la segunda opción.
Escogí una firma de tamaño mediano con un sólido potencial de crecimiento en la Ciudad de México, postulé como un desconocido y acepté un puesto de marketing de nivel medio que apenas cubría la renta. Conducía una camioneta de 5 años, llevaba el almuerzo la mayoría de los días y trabajaba 60 horas a la semana sin quejarme. No era ostentoso, pero era mío. Ese día, después de que se publicara la lista del retiro, y el aire en la oficina se volviera denso con toses falsas y miradas esquivas, recibí un mensaje de Valeria. Era nuestra vicepresidenta más reciente. Afilada, de líneas limpias, sin rodeos. La había visto analizar métricas en las reuniones de la Junta como si tuviera algo que demostrar, y probablemente lo tenía. «¿Puedes pasar por aquí?», decía su mensaje. Entré y ella cerró la puerta detrás de mí. No hubo charla trivial. Fue directa a Cúspide. Dijo que los números mostraban una retención impresionante y que la segmentación demográfica era más precisa que cualquier otra cosa en la Junta. Hablamos de análisis, conversiones a largo plazo, segmentación de socios. Fue la primera vez en meses que alguien realmente me trató como un estratega, no como un simple mono de presentaciones de copiar y pegar. Inclinó la cabeza en un momento y dijo: «¿No vas al retiro?». «No». «Vaya». Eso fue todo lo que dijo, pero el tono fue suficiente. Estaba sorprendida. Luego cambió la conversación al posicionamiento a largo plazo, donde me veía a mí mismo, como veía el canal de crecimiento de Vértice. Se sintió como una conversación real, no como una formalidad. Después de 20 minutos, se levantó y me ofreció la mano. «Tus instintos son sólidos. Sigue presionando». Salí de su oficina con un extraño dolor en el pecho. Algo así como orgullo mezclado con arrepentimiento. Había olvidado lo que se sentía al ser visto como capaz, no solo útil, no solo conveniente. Me senté en mi escritorio, miré el salvapantallas del muelle rebotando en mi monitor y pensé en todo lo que le había dado a este lugar. Las noches largas, el crédito que otros se llevaron, la contención que me costaba no arrojar a Ricardo por una ventana algunos días. Luego saqué mi teléfono y abrí un nuevo mensaje. ¿Necesito un favor? Es hora de recordarles a algunos quién soy, pero en mis propios términos. Le di a enviar. Unos segundos después, la burbuja se volvió azul. Mantuve mi teléfono boca abajo el resto de la noche, fingiendo que no estaba esperando una respuesta. Papá no era del tipo que saltaba solo porque yo se lo pidiera. Me había criado para valerme por mí mismo, incluso cuando dolía. Aún así, me quedé despierto más tiempo de lo que quería admitir, mirando el techo, reproduciendo la sonrisita de Ricardo en mi cabeza. El mensaje llegó temprano a la mañana siguiente. Solo una línea. Interesante. Alguien de tu empresa solicitó Punta Anelo personalmente. Lo leí 2 veces. Solo había una persona lo suficientemente tonta y arrogante como para hacer esa jugada. Ricardo. Entré en la oficina con ese mensaje quemándome en el bolsillo. El lugar zumbaba con esa energía falsa que le entra a la gente cuando cree que está a punto de ser recompensada. Atuendos a medio vestir, loción que se podía oler desde el elevador. La gente quería parecer ejecutiva para la reunión general, aunque no supieran por qué la teníamos. Tomé mi asiento cerca de la parte de atrás. Ricardo entró pavoneándose como un hombre que audiciona para su propia película biográfica. Golpeó el micrófono 2 veces. Equipo, tengo una sorpresa. La pantalla detrás de él se iluminó con una panorámica lenta de aguas turquesas y arena blanca. Un par de personas jadearon. Alguien susurró. No puede ser. Los mejores empleados de Vértice, dijo, alargando las palabras como si estuviera leyendo las escrituras, pasaremos la próxima semana en Punta Anelo. La sala estalló. La gente aplaudió como si acabara de traer la paz al mundo. Ricardo levantó la mano. Resulta que conozco al dueño, añadió, inflando el pecho. Y fue lo suficientemente amable como para trabajar conmigo personalmente. Casi me río. En lugar de eso, observé las caras. Ojos muy abiertos, sonrisas ansiosas, puro asombro. Punta Anelo ni siquiera tenía un sitio web público. Era solo con reserva, solo con invitación, exclusivo a un nivel que el dinero no puede comprar. Y aquí estaba Ricardo, presumiendo como si lo hubiera construido con sus propias manos.
Luego apareció la lista de asistentes. Mi nombre no estaba en ella. Los aplausos vacilaron. La gente se movió en sus asientos. Un par me miraron, luego apartaron la vista rápidamente como si mirar demasiado tiempo los quemara. Ricardo recorrió la sala con la mirada, encontró mi cara y me dedicó una pequeña sonrisita. El tipo de sonrisita que un hombre pone cuando se cree intocable. Ese fue el segundo exacto en que supe que esto no se trataba de rendimiento. No se trataba de imagen. Era un golpe deliberado. Me quería fuera del camino. Me quería pequeño. La reunión terminó. La gente se volcó al pasillo, zumbando como si no supieran cómo actuar. No esperé. Fui directamente a la oficina de Ricardo. Me vio venir y abrió su puerta de par en par como si quisiera una audiencia. «¿Necesitas algo?», dijo, reclinándose. «Quiero entender la decisión», dije. Se encogió de hombros. «No das la talla. Los retiros son para gente con pulcritud ejecutiva». Sentí las palabras golpear, afiladas y frías. Pero no dejé que se notara nada. «Estás diciendo que el rendimiento no importa», dije. «Estoy diciendo que la percepción importa más», respondió. «Deberías pensar en eso». Mantuve su mirada por un instante. No parpadeó. No le dije ni una palabra más a Ricardo. Simplemente me di la vuelta y caminé directamente de regreso a mi escritorio. Me senté y saqué mi teléfono. «Hagámoslo». Pero en mis propios términos, envié. Para cuando llegué a casa esa noche, ya había pasado del cabreo a la precisión quirúrgica. Ni siquiera me quité los zapatos. Me serví una copa del tequila bueno, el añejo cristalino Reserva Valdivia que había estado guardando para algo grande. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Empecé con los correos electrónicos, reescrituras que mágicamente eliminaban mi nombre, hilos en los que me habían dejado fuera por accidente, invitaciones a reuniones que nunca recibí. Luego vinieron los archivos, presentaciones despojadas y renombradas con los puntos de Ricardo, campañas que desarrollé y que de repente eran esfuerzos de equipo, sin ninguna mención a mí. Luego vino la carpeta de Cúspide. Abrí el documento de estrategia original, con marca de tiempo, de mi autoría. Una semana después, la versión de Ricardo. Mis diapositivas reorganizadas, mis notas reformuladas y su nombre en la parte superior. Profundicé más, notificaciones de reasignación que llegaron sin previo aviso. Tareas arrancadas a mitad de proyecto y entregadas a personal junior, sus amigos, como si yo fuera solo un contratista temporal en lugar del que llevaba la batuta. Lo puse todo en una unidad compartida, etiqueté cada sección con fechas y notas, capturas de pantalla internas, comentarios de clientes, incluso hilos de Slack. Para cuando terminé, tenía un archivo digital más grueso que el maldito manual del empleado. Alrededor de la medianoche, le envié otro mensaje a mi padre. Necesitaré la villa presidencial. En silencio. Quiero que entre en ella él mismo. Respondió con un pulgar hacia arriba. Clásico. A la mañana siguiente, Ricardo estaba en pie de guerra. Me interceptó junto a la sala de descanso. Tenemos 4 campañas nuevas, dijo. Te las asignaré mientras estemos fuera. Mucho trabajo, plazos ajustados. Por supuesto, dije. Sin parpadear. Me dio esa pequeña inclinación de cabeza engreída como si acabara de asestar un golpe mortal. Se fue bebiendo su licuado de proteínas. Abrí los proyectos. Todo caos de última hora. Informes mínimos. Sin apoyo. Un plato lleno diseñado para enterrarme mientras él bebía cócteles y jugaba al emperador. Luego Valeria me ignoró por completo. Dejó de responder a mis mensajes. Canceló una reunión que habíamos programado. Me la crucé en el pasillo. Siguió caminando. Sin contacto visual. Había tomado su decisión. No lo demostré. No en el trabajo. Me mantuve profesional, clavé las presentaciones, cumplí los plazos, sonreí cuando la gente pasaba como si no pasara nada. Pero cada hora, cada hoja de cálculo, cada noche, estaba contando hacia atrás. 6 días. Ricardo incluso hizo una broma durante una llamada de equipo.
Algo sobre cómo intentaría no broncearse demasiado mientras nosotros manteníamos el fuerte. Me reí con el resto de ellos, pero mis ojos no. Esa última noche antes del retiro, abrí el archivo compartido una vez más, verifiqué 2 veces cada carpeta, añadí una última nota en la parte superior. Presentado sin adornos, solo hechos. Luego cerré el portátil, apuré lo último del tequila y me recliné en mi silla. Ricardo pensaba que iba a unas vacaciones. No tenía ni idea de a quién pertenecía realmente esa isla. Despegamos justo después del amanecer, observando cómo las nubes se disipaban desde el asiento de cuero del jet de mi padre. Sin compañeros de trabajo, sin Ricardo, solo yo, una maleta de lona negra y el plan. Aterrizamos en la pista privada como la seda. Carlos ya estaba esperando en el muelle con su habitual saco azul marino, saludando como si nunca me hubiera ido. Me dio un abrazo tan fuerte que mis costillas crujieron. Ha pasado demasiado tiempo, joven Montenegro, dijo, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Te ves diferente, te sientes diferente, le dije. Recorrimos los terrenos juntos, por el puente de piedra, pasando por las suites del jardín, a través del patio este. El lugar se veía mejor de lo que recordaba. El océano olía más intenso. El viento se sentía más limpio. Carlos golpeó el frente del libro de huéspedes con su nudillo. ¿Hacemos la bienvenida completa? Asentí. Exactamente a las 2:07. Quiero que Ricardo esté parado justo ahí, en medio de esa alfombra, cuando ocurra. Se rió y señaló la baldosa de mármol. Ese es el punto de poder. Todos estarán mirándote. Trazamos el lobby desde los ángulos donde yo estaría, donde la anunciaría, como el personal se detendría el tiempo justo para que pareciera ensayado, pero no demasiado ensayado. Antes del almuerzo, me cambié mi habitual camisa de botones y pantalones casuales. Los cambié por una guayabera de lino blanco impecable, pantalones sastre de color gris claro y el viejo reloj de buceo de mi padre, el vintage que usaba cuando se inauguró la primera villa. Nada ostentoso, solo dinero limpio y silencioso. A la 1:55 de la tarde, estaba en posición detrás del mostrador de conserjería, justo fuera de la vista. Carlos tenía los ojos en la entrada principal. El barco acaba de atracar, dijo por el auricular. Vienen pavoneándose. Sonreí. Ni siquiera me molesté en fingir que no estaba disfrutando esto. Exactamente a las 2:07 de la tarde, las puertas se abrieron. Ricardo entró primero, con el pecho inflado como si fuera el dueño de toda la maldita costa. Detrás de él venía el equipo de vértice. 10 personas con ropa de resort, riendo demasiado fuerte, esforzándose demasiado. Un par de empleados juniors se detuvieron en seco, simplemente asimilándolo todo. Uno de ellos susurró, «Este lugar es una locura». Ricardo dio una palmada. «Así es como se recompensa la excelencia». Señaló un mural cerca del bar. Esa fue mi idea, por cierto. Le dije al diseñador que optara por algo abstracto pero terrenal. Casi me río. Luego vino la mejor parte. Carlos dio un paso adelante, con las manos entrelazadas a la espalda, tan tranquilo como siempre. Bienvenidos todos, dijo. Esta es una visita especial organizada personally por el hijo del propietario. Se giró, se hizo a un lado y me miró directamente. Joven Montenegro, bienvenido de nuevo. Salí de detrás del mostrador. La mandíbula de Ricardo cayó tan rápido que pensé que podría romper la baldosa. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. El silencio golpeó el lobby como un trueno. Miré a mi alrededor, dejé que el momento se asentara y luego dije con una sonrisa, «Sorpresa». Un par de cabezas se giraron entre nosotros, atando cabos. Algunos ojos se abrieron de par en par. Uno de los chicos junior de hecho murmuró. «Espera, ¿qué?» Ricardo abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Nada. Carlos dio una palmada. Vamos a registrar a todos. Las bebidas esperan en la terraza. Mientras el personal se movía, crucé el lobby como si lo hubiera estado haciendo toda mi vida, porque así era. Algunas personas asintieron hacia mí, confundidas, pero curiosas. Valeria se quedó en la parte de atrás del grupo, con los brazos cruzados, observando todo.
Ricardo no se movió, no habló. Pasé a su lado sin una mirada que lo asimilara. Carlos estaba esperando cerca del mostrador de registro con la tableta del resort en la mano. Sin portapapeles, sin sonrisa de conserje, solo una comprensión silenciosa. Me la entregó como si yo ya fuera el dueño del lugar porque, técnicamente, lo era. ¿Asignaciones de habitaciones?, preguntó. Me desplacé por la lista de huéspedes. Primer nombre, Andrea, una de las empleadas junior que siempre daba crédito a quien lo merecía. Ella consiguió la suite coral. Vista completa al mar, balcón privado, acceso al spa. El siguiente era Marcos, otro junior que una vez me había cubierto en una reunión de propuestas sin dudarlo. Él consiguió la Villa de la Laguna. Valeria, ella consiguió una suite de invitados estándar. Nada insultante, pero nada especial, lo justo para hacerla preguntarse. Luego vino Ricardo. Me detuve en su nombre por un segundo, luego toqué, habitación del jardín 6. Sin vistas, la superficie más pequeña, sin tina de hidromasaje, solo baldosas de piedra y colibríes al amanecer. Podría disfrutar de la flora mientras masticaba su ego. Carlos miró por encima de mi hombro y sonrió. ¿Distribución justa? Le entregué la tableta. Que sientan los detalles. La cena fue en la terraza oeste. Mesa larga, mantel blanco, iluminación tenue. La brisa del océano tenía el punto justo para mantener a raya a los insectos. La gente estaba relajada, tal vez un poco insegura, pero el vino suavizó las cosas. No me senté con nadie. Me moví como un anfitrión, revisando platos, preguntando por alergias, hablando del chef. Conté una historia sobre cómo el chef ejecutivo una vez cortó una línea eléctrica tratando de cocinar un cerdo entero con un asador de metal. Conseguí algunas risas. Señalé el arte local en las paredes, la mitad del seleccionado por mi propio padre. Expliqué la historia detrás del viñedo que producía el tinto que estaban bebiendo. Ricardo se sentó en el medio de la mesa, mayormente en silencio, mayormente observando. Estaba empezando a darse cuenta de que este viaje no era para él. A mitad del postre, finalmente hizo su movimiento. Se levantó, se acercó con una facilidad fingida y dijo, ¿te importa si hablamos? Miré mi plato, luego volví a mirarlo. Claro. Nos apartamos a un lado cerca del sendero del jardín iluminado por antorchas. Se metió las manos en los bolsillos, se aclaró la garganta y dijo, escucha, creo que tal vez hubo algunos, malentendidos. Solo intentaba protegerte. No parpadeé. ¿De qué? Quiero decir, de las suposiciones. La gente te trata diferente cuando saben que tienes conexiones. Incliné la cabeza. ¿Te refieres a cuando saben quién soy? Soltó una risa débil. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sé, dije. Dejaste muy claro qué calibre pensabas que yo era. Abrió la boca de nuevo, pero lo interrumpí. No reescribamos la historia, dije. Pisoteaste mi trabajo, me dejaste fuera, te burlaste de mi frente a toda una oficina. Se quedó en silencio. Me incliné ligeramente. Ahora te toca asumirlo. Su rostro se crispó como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Simplemente asintió una vez, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la mesa como si hubiera envejecido 10 años en 5 minutos. Lo vi irse, luego me di la vuelta y regresé a la villa principal. Apenas llegué a la terraza del desayuno cuando oí el arrastrar de zapatos lustrados sobre la piedra. Papá entró como si fuera el dueño del océano. Traje oscuro, sin corbata, mangas remangadas lo suficiente para recordar a la gente que construyó este lugar con sus propias 2 manos. Sin fanfarria, sin preámbulos, solo presencia. Caminó directamente hacia el equipo de vértice. No sonrió, no se detuvo. Les dio a cada uno un educado asentimiento, un apretón de manos. Pero cada mano que estrechó vino con una mirada que clavaba a la gente en el suelo. Cuando llegó a Ricardo, ni siquiera fingió. Solo lo miró de arriba abajo, sostuvo su mano un instante de más, luego siguió adelante sin decir una palabra. Ricardo se aclaró la garganta y mostró un repentino interés en su jugo de naranja. Papá esperó a que todos estuvieran sentados y a medio bocado antes de hablar.
Una rápida actualización sobre la agenda de hoy, dijo, lo suficientemente alto para que toda la terraza lo oyera. Ayudarán a nuestro personal a plantar coral para el proyecto de restauración de arrecifes del resort. Las bocas se detuvieron a medio masticar. Ricardo levantó la vista como si alguien lo hubiera abofeteado con un pescado crudo. Papá continuó, tan tranquilo como siempre. Llevamos más de 20 años con este proyecto. Los huéspedes corporativos generalmente no son invitados a ayudar, pero estamos haciendo una excepción. Hizo un gesto con la mano y un miembro del personal entró rodando un panel de exhibición. Las fotos encajaron una por una, lechos de coral, tomas submarinas, voluntarios con trajes de neopreno. Luego vinieron las antiguas. Allí estaba yo hace 15 años, de pie con el agua hasta las rodillas, el pelo pegado a la frente, sosteniendo 2 trozos de coral vivo como si fueran lingotes de oro. Otra foto me mostraba en una lancha, perforando soportes en la roca del arrecife bajo la supervisión de Carlos. Alguien en la mesa susurró, «Es él». Otro dijo, «Madre Santa, ha estado aquí desde siempre». Y así, de repente, ya no era solo el niño rico que había secuestrado unas vacaciones. Era parte de los malditos cimientos. Ricardo se sentó rígido como una estatua a un lado, con el tenedor intacto, los labios apretados. Sus ojos, todo. Sus dedos finalmente se cerraron alrededor de la carpeta. Sus ojos no se encontraron con los míos. Esto podría llegar a la junta directiva, añadí. Sus hombros se crisparon. Oh, dije, inclinándome ligeramente, puedes arreglar lo que rompiste. En silencio, limpiamente. La elección es tuya. Abrió el sobre, hojeó algunas páginas, y vi cómo la sangre se drenaba de su rostro centímetro a centímetro. La comisura de su labio se crispó como si quisiera discutir, pero no salió nada. Asintió una vez, no por respeto, sino por derrota. Su reino había desaparecido, y él lo sabía. Lo dejé sentado allí, con el sobre en la mano, rodeado de gente que finalmente lo veía por lo que era, y a mí por lo que siempre había sido. Luego volví a mi asiento. Esa noche, en la cena de despedida, me levanté justo antes de que el postre llegara a la mesa. Sin foco, sin micrófono. Solo levanté mi copa y esperé a que la sala se calmara. Agradezco que todos estén aquí, comencé. Especialmente aquellos de ustedes que no sabían en qué se estaban metiendo. Un par de personas se rieron. La mayoría solo observaba, curiosa. Mantuve mis antecedentes en secreto a propósito. No por traer cafés. Eso despertó a algunas personas. Incluso Valeria se inclinó hacia adelante. También estamos revisando las directrices de promoción. Puntos de referencia claros, se acabaron los apretones de manos secretos, se acabó que los colegas de bar consigan ascensos rápidos. Si alcanzas los números, avanzas, punto. Nadie aplaudió de inmediato. No esperaba que lo hicieran. Pero si vinieron aquí pensando que este lugar era solo sobre lujo, añadí, se perdieron el punto. Siempre se ha tratado de construir algo real. Hacia allí nos dirigimos. Algunos aplaudieron porque sintieron que debían hacerlo. Unos pocos lo hicieron de verdad. No me importaba de ninguna manera. Mensaje entregado. 6 meses después, Ricardo se jubiló por motivos de salud. Sin fiesta, sin vídeo de homenaje. Solo un correo electrónico escueto y un anuncio de 2 líneas de recursos humanos. Tomé su oficina a la mañana siguiente. Valeria apareció 5 minutos antes, tableta en mano, lista para el nuevo manual de estrategias. Le di trabajo de verdad. Cuentas difíciles, lanzamientos de productos, investigación de territorios. Lo hizo bien, no de forma llamativa, pero sólida. La observé de cerca. Sin atajos esta vez. Sin segundas oportunidades. La oficina se veía casi igual. Mismo escritorio, mismas ventanas, mismo horrible conducto de ventilación del techo que hacía clic cuando se encendía el aire acondicionado. No redecoré, no le vi el sentido. Sin sillas de cuero, sin arte para el ego, solo una cosa en la estantería, una pequeña escultura de coral de la restauración del arrecife. A su lado, una foto enmarcada de mi padre y yo de la primera promoción de becarios. 12 chicos con polos de la marca,
todos sonriendo como si hubieran llegado a la luna. Ya no necesitaba una villa o un título para demostrar nada. Ya había construido el mío. El intercomunicador sonó. Su padre está en la línea 1, quiere hablar sobre el retiro del próximo año. Tomé el teléfono sin dudar. Dile que tengo algunas ideas.